Ok, chicos, entonces, dice, una heurística es un algoritmo que abandona uno o ambos objetivos. ¿Ok? Por ejemplo, normalmente encuentran buenas soluciones, aunque no hay pruebas de que la solución no pueda ser arbitrariamente errónea en algunos de los casos. O se ejecuta razonablemente rápido, aunque no existe tampoco prueba de que siempre será así. Las heurísticas generalmente son usadas cuando no existe una solución óptima bajo las restricciones dadas de tiempo-espacio. Y bueno, muchos algoritmos en la inteligencia artificial son heurísticos por naturaleza o usan reglas heurísticas. Un ejemplo reciente es Spam Assassin, que usa una amplia variedad de reglas heurísticas para determinar cuándo un correo electrónico es spam. Cualquiera de las reglas usadas de forma independiente pueden llevar a errores de clasificación, pero cuando se unen múltiples reglas heurísticas, la solución es más robusta y más creíble. Ahora, quiero que veamos unos ejemplos de heurísticas aplicadas ya a la realidad. Ok. Vamos a ver el siguiente video. Déjenme comparto sonido. Ok, díganme si escuchan, por favor. Ah, perdón. Heurísticas. ¿Sí escuchan? Sí. Ok. Voy a apagar mi micrófono un ratito. Los atajos de tu mente. No hay minuto que pase en nuestras vidas sin que tengamos que tomar decisiones. Desde decisiones simples, tales como elegir lo que vamos a comer o si salir con paraguas cuando está nublado, hasta decisiones mucho más complejas como la compra de una casa o con quién nos vamos a casar. Y lo hacemos evaluando certezas e incertidumbres, poniendo sobre la balanza la gratificación a corto plazo versus los beneficios a largo plazo. Pueden ser acertadas o no, pero por más simples que sean, la mayoría de las decisiones contemplan la posibilidad de que algo ocurra. Y la probabilidad de que eso ocurra es incierta. ¿Lloverá esta tarde? ¿Qué le gustará comer a mi pareja esta noche? ¿Pollo o pescado? ¿Cuál es la probabilidad de que se incendie mi casa y me convenga tener un seguro de incendio? Los problemas que enfrentamos en la vida muchas veces son muy complejos. Es difícil analizar objetivamente todos los atributos, variables y posibles resultados de una decisión. A veces tampoco contamos con el tiempo suficiente para determinar cuál es la mejor alternativa. Por suerte, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para reducir dicha complejidad utilizando ciertos atajos, llamados heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Son caminos alternativos, más cortos, que utiliza nuestra mente para tomar decisiones de manera más eficiente y frecuentemente con resultados satisfactorios. Aunque muchas veces también pueden sesgar nuestra decisión y llevarnos a cometer errores. Veamos juntos los 3 principios heurísticos que más se investigaron: representatividad, disponibilidad, ajuste y anclaje. Comencemos con representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades a aquellos eventos que son más representativos en nuestra mente. Por ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? Pensá en una azafata. ¿Te la imaginás joven y atractiva? Pensá en París. ¿Qué ves? ¿La Torre Eiffel? ¿Y si te digo, Pedro es tímido e introvertido, colaborador pero poco sociable, ordenado y muy detallista? ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente. Chicos, a ver, quiero hacer una prueba. Según este chico es tímido, introvertido, colaborador, poco sociable, ordenado y detallista. Entonces, ¿ustedes quiénes, o sea, cuál creen que es el perfil de trabajo de este chico? En base a lo que estamos viendo, que es él. Bibliotecario. Bibliotecario. ¿Todos piensan eso? Sí, sí. Bueno, yo sí. Ok, vamos a continuar el video. Tu primera intuición sea que Pedro es un bibliotecario, justamente porque resulta más acorde a la descripción.
Sin embargo, es más probable que Pedro sea granjero, simplemente porque hay muchos más granjeros, incluso introvertidos. Por lo tanto, este principio heurístico puede llevarnos a cometer este tipo de errores, ya que el hecho de que Pedro sea introvertido no implica que es más probable que sea bibliotecario antes que granjero o piloto. Vayamos ahora al principio de disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece más probable? ¿Morir por un ataque de tiburón o por las partes que caen de un avión? En general, la gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por partes de un avión es 30 veces mayor. ¿Y por qué pasa? Es muy simple, los ataques de tiburón son más fáciles de recordar, porque son más espectaculares y aparecen con mayor frecuencia en los diarios y otros medios de comunicación. ¿O acaso no te da más miedo volar en avión que andar en auto? Veamos este otro ejemplo. Pensá en palabras en español de 4 o más letras. ¿Cuántas tienen R en la primera posición y cuántas en la tercera? Si pensaste que había más palabras con R en la primera posición, fuiste víctima del principio de disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más palabras en español que tienen la R en la tercera posición. ¿Y por qué nos pasa? Sencillamente porque, al igual que el diccionario, nuestro cerebro busca palabras de manera lexicográfica, pensando en la primera letra y no en la tercera. Con lo cual suelen estar más accesibles las palabras que empiezan con R, rama, risa, remo, ruta, que las palabras que tienen la R en la tercera posición, cara, muro, cera, toro. Por último, tenemos el principio heurístico de ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente veamos este último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos de bazar: una cafetera de filtro, una tabla de picar, una sartén de teflón. Ahora imagínate un número al azar de 2 dígitos. Supongamos que ese número es 79. ¿Podrías escribir ese número al lado de cada producto? Ahora agregale el signo dólares. Pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de estos productos? ¿Y si el número al azar hubiera sido 22, habría cambiado tu respuesta? Este experimento se realizó con alumnos del MIT en Estados Unidos utilizando los 2 últimos dígitos de sus pasaportes, y los resultados son sorprendentemente interesantes. Aunque te cueste creerlo, cuanto mayores eran los 2 últimos dígitos, mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto. Ahora que ya recorrimos uno a uno estos 3 principios, representatividad, disponibilidad y ajuste y anclaje, junto con sus respectivos sesgos, la pregunta es: ¿cometés estos errores? ¿Con qué frecuencia? Creer que un vino caro o de etiqueta sofisticada es un producto de alta calidad. Comprar esos zapatos porque el descuento es muy tentador. ¿Será siempre un buen atajo? Comprar todas las semanas el mismo jabón porque ya lo conocemos y no queremos perder tiempo.
Elegir ese restaurante porque al estar más lleno debe ser mejor. O evitar al médico más joven porque no debe saber lo suficiente. ¿Serán siempre las mejores reglas para decidir? Tal vez sea conveniente repensar alguna de nuestras decisiones, al menos de vez en cuando, porque aunque simplificarlas y automatizarlas es sumamente necesario y eficiente, también puede ser bastante arriesgado. ¿No te parece? Muy bien, chicos. Entonces creo que eso ya nos da una visión más amplia de lo que son las heurísticas. Y bueno, como aquí decía, ¿verdad? O sea, muchas veces podemos cometer errores por precisamente, ¿no? La disponibilidad que tenemos, la, ¿cómo se dice? Las experiencias previas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, pues, más reglas heurísticas o tenemos más datos, pues ya pudiéramos llegar a una solución, a una respuesta más grande, más creíble. Ok. Eso lo vamos a brincar. Ok, vamos a pasar al tema 2 de toda esta clase, es la representación de conocimiento y razonamiento. Esto en un tanto está más fácil, de cierta manera hasta me lo quería brincar, pero creo que va a ser bueno leerlo. Las representaciones de las información, de información o de conocimiento normalmente se hacen con mapas conceptuales, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es el origen de los mapas conceptuales y pues estos tienen su origen en los trabajos que Novak y sus colaboradores de la Universidad de Cornell. Estos autores comparten la idea de la importancia de la actividad constructiva del alumno en el proceso de aprendizaje y consideran que los conceptos y las proposiciones que conforman los conceptos entre sí son elementos centrales en la estructura del conocimiento y en la construcción del significado. Entonces, ¿qué son estos mapas conceptuales? Pues los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos. Todos hemos hecho mapas conceptuales. De hecho, pienso que les voy a encargar una tarea de hacer un mapa conceptual, pero les voy a dar unas reglas, ¿ok? Pero eso va a ser de tarea. Entonces, elementos de los mapas conceptuales, pues primeramente tenemos los conceptos, ¿no? Desde el punto de vista gramatical, los conceptos se identifican como nombres, adjetivos y pronombres, los que representan hechos, objetos, ideas, etcétera. Definiciones, ¿no? Luego tenemos palabras de enlace que se utilizan para unir los conceptos y para indicar el tipo de relación que se establece entre ellos. Finalmente tenemos las proposiciones, que son dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad semántica. Ahora, utilización de los mapas conceptuales. La técnica de elaboración de mapas conceptuales es un medio didáctico poderoso para organizar información, sintetizarla y presentarla gráficamente. O sea, a lo mejor estás un poco sacado de onda porque estamos viendo esto tan, a lo mejor alejado a lo que normalmente han visto. Sabes que el mapa conceptual es una similitud o un inicio a lo que podríamos representar como un programa, donde vamos dividiendo diferentes aspectos, tanto por jerarquización como por definiciones de los objetos que vamos a estar trabajando. Entonces, para que no te vayas a sacar de onda tanto. También nos permite apreciar el conjunto de la información que contiene un texto y las relaciones entre sus componentes, lo que facilita su comprensión, que es el camino más satisfactorio y efectivo para el aprendizaje. Otra utilidad es que pueden servir para relatar oralmente o para redactar textos en los que se maneje lógica y ordenadamente cierta información. De ahí que sean considerables como organizadores de contenido de gran valor para diversas actividades académicas y de la vida práctica. Entonces, déjame ver, porque creo que no la puse aquí. Ok, no la puse. Dice, técnica de construcción de mapas conceptuales. Tengo una serie de pasos que les voy a poner ahí en un Word
para que ustedes puedan organizar un mapa conceptual, pero no creí necesarios ajustarlos a la clase de ahorita, justo para ahorrar un poquito de tiempo. Pero como que ya se los dejo y con eso pueden hacer su tarea. Entonces, la forma de construcción de mapas conceptuales es muy sencilla, pero compleja a la vez porque requiere realizar varias operaciones mentales. Se puede utilizar didácticamente para desarrollar ideas y mostrar las relaciones que hay entre ellas. La técnica consta de los siguientes pasos: leer cuidadosamente el texto y entenderlo claramente. En caso de haber palabras que no se comprendan o no se conozcan, habrá que consultarlas y comprobar cómo funcionan en el contexto en que se encuentran. Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes, palabras clave con las que se construirá el mapa, por lo general son nombres o sustantivos. Determinar la jerarquización o la importancia de dichas ideas o palabras clave, establecer la relación entre ellas y utilizar correctamente la simbología. Y por simbología pues tendremos las ideas o conceptos, cada una se representa escribiéndola encerrada en un óvalo o en un rectángulo, que es preferible utilizar óvalos. Y pues los conectores, ¿no? La conexión o relación entre dos ideas se representa por medio de una línea inclinada, vertical u horizontal, llamada conector o línea ramal que une ambas ideas. Flechas que se pueden utilizar en los conectores para mostrar que la relación del significado entre las ideas o conceptos unidos se expresa primordialmente en un solo sentido. También se usan para acentuar la direccionalidad de las relaciones cuando se considera indispensable. Eso lo vamos a brincar. Vamos a ver, bueno, antes de terminar aquí, hay una serie de reglas, déjenme las encuentro, esta en mi otra computadora, pero hay una serie de reglas que vamos a utilizar para nosotros llevar a cabo un mapa conceptual. Entonces, apúntenlo de una vez. La tarea para la próxima semana va a ser justamente eso. Realizar un mapa conceptual del tema que ustedes gusten. Digo, que sea acorde, no me vayan a salir que, pues algo más acá, no sé, los Pokémon o algo así. Algo un poco más serio. Y yo les voy a dar esas series de pasos, son 10 pasos para hacer un mapa conceptual. Pienso que es interesante leerlo y hacerlo porque justamente cuando nosotros estemos en el trabajo o cuando estemos, no sé, más adelante en maestría, pues van a ocupar desarrollar temas de esa manera. Pienso que es adecuado. Realmente en la primaria nos enseñan a hacer mapas conceptuales, pero nos dan una percepción muy, muy básica, muy ambigua. Creo que eso ya sería a nivel más pues universitario. Entonces, les voy a dejar por ahí esos pasos a seguir. Todo esto tiene que ver y va relacionado con las redes semánticas, justo lo que vamos a ver ya. Creo que este es parte del último tema. Dice, los responsables de los primeros esquemas de representación formalizados fueron Kilian y Shapiro y Goodmans. Los esquemas de redes semánticas tienen una fundamentación psicológica muy sólida, por lo que se han realizado numerosos esfuerzos por llevar a cabo implementaciones importantes basadas en ellas. Muchas disciplinas han desarrollado técnicas de realización de diagramas que constituyen lenguajes formales visuales que representan el conocimiento operacional en forma esquemática. Y te digo, justamente, o sea, un mapa conceptual de un tema, no sé, un mapa conceptual de por qué la gente muere ahogada, bueno, pues nos puede dar una visión un poco más amplia de un problema en general, pero cuando nosotros queremos, no sé, dar a entender la estructura organizacional de una empresa o incluso la estructura organizacional de algún programa, entonces nos sirven mucho este tipo de lenguajes formales visuales. El filósofo y lógico Charles S. Peirce desarrolló sus grafos existenciales como una técnica formal de razonamiento para la inferencia lógica. Entonces, ¿qué son las redes semánticas? Pues es una forma de representación del conocimiento lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo. En caso de que no existan ciclos, estas redes pueden ser visualizadas como árboles. Las redes semánticas son usadas, entre otras cosas, para representar mapas conceptuales y mentales. En un grafo o red semántica, los elementos semánticos se representan por nodos
dos elementos semánticos entre los que se da la relación semántica que representa la red. Estarán unidos mediante una línea, una flecha o arista. Cierto tipo de relaciones no simétricas requieren grafos dirigidos que usan flechas en lugar de líneas. Entonces, las redes han sido muy utilizadas en inteligencia artificial para representar el conocimiento y, por tanto, ha existido una gran diversificación de técnicas. Los elementos básicos que encontramos en todos los esquemas de redes son: 1. Estructura de datos en nodos que representan conceptos unidas por arcos que representan las relaciones entre los conceptos. 2. Un conjunto de procedimientos de inferencia que operan sobre las estructuras de datos. Y bueno, partes de una red semántica, tenemos los nodos, es un concepto y se encierra en un círculo o elipse. Las relaciones es una propiedad del concepto y pueden ponerse de dos formas, implícitas o explícitas. Implícitas es una flecha que no especifica su contenido, y explícitas pues es una flecha en donde se especifica su contenido. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero que veamos un videito. Déjenme se los pongo rapidísimo. Ok, aquí está. ¿Ya lo pueden ver? ¿O todavía no? Sí, ya. Ok, vamos a escuchar eso. Red semántica, por Viviana Vargas y Erika Gutiérrez. Una red semántica es la representación gráfica de la categorización de conceptos referidos a un mismo tema y las relaciones entre ellos. Presenta en la parte superior los conceptos principales, de los que parten las relaciones con los conceptos secundarios y sus siguientes derivados. Estos conceptos se relacionan con enlaces que le dan coherencia a toda la red para su interpretación. Las redes semánticas organizan nueva información y la integran con el conocimiento existente, construyendo sistemas expertos y facilitando la navegación intuitiva por los conceptos al ofrecer nuevas formas de recuperación de contenidos. El propósito de una red semántica es facilitar la búsqueda y recuperación de información mediante la organización y agrupación de conceptos estructuradamente para encontrar los resultados más relevantes que respondan a la necesidad de un usuario. Puede usarse la representación de tesauros mostrando gráficamente las relaciones entre todos sus conceptos. Adicionalmente, sirve de base para ontologías que luego son codificadas con lenguaje OWL destinadas a usarse en la web e incluso en el desarrollo de inteligencia artificial. Las redes semánticas pueden ser interpretadas desde distintos mecanismos de razonamiento, ya que posibilitan navegar de forma natural y personalizada según las necesidades de cada usuario. Facilitan la representación y recuperación de contenidos al presentar la información de forma gráfica y organizada esquemáticamente. Contribuyen a que el usuario pueda construir mentalmente una estructura semántica de los contenidos, al identificar la información que quieren recuperar a través de una simple revisión visual de la estructura. Una red semántica está compuesta por conceptos representados por nodos con etiquetas y enlaces que pueden ser no direccionales, unidireccionales o bidireccionales. Los enlaces se muestran como arcos que conectan los conceptos e incluyen verbos, partículas lingüísticas o preposiciones, es decir, frases simplificadas con las que construye una unidad semántica y cuya finalidad es vincular los conceptos de forma coherente. Tanto los conceptos como los enlaces pueden dividirse en categorías y representar asociatividad, especificidad, división en otras categorías y otras relaciones semánticas. De esta forma, una red semántica está compuesta por algoritmos eficientes que permiten inferir propiedades de un objeto con base a su pertinencia a una categoría. La representación de dos o más nodos con sus respectivas relaciones es un grafo. Por medio de estas relaciones, cada concepto enriquece a los nodos vecinos agregándoles otros atributos. La clasificación más común de las redes semánticas son las redes ISA. Demuestran cómo el conocimiento se compone de conceptos
que abarcan a un grupo de conceptos menores y así sucesivamente, como en el caso de las taxonomías. También se clasifican en grafos conceptuales en los que existen dos tipos de nodos, de conceptos y de relaciones. Entre sus ventajas, las redes semánticas tienen potencial a la hora de definir relaciones y su especial adaptación a sistemas interactivos. En ellas, las asociaciones se dan de forma explícita, reduciendo significativamente la búsqueda por hechos particulares. Sin embargo, no existe una interpretación normalizada para el conocimiento expresado por la red. La interpretación depende de los programas que la manipulen. La metodología para elaborar una red semántica es similar a la de un tesauro, pues se debe tener en cuenta: seleccionar los conceptos que se van a representar, organizar estos conceptos por categorías, agruparlos por sus relaciones, enlazar los conceptos usando líneas con etiquetas y preposiciones. Podemos tomar como ejemplo de red semántica un animal. Un animal come alimentos, puede respirar y tiene piel. Puede representarse en un pájaro, un canario o un piolín. Puede cantar y es amarillo. El pájaro puede volar, tiene alas y pone huevos. Un animal también es considerado como mamífero. También es una persona, que tiene piernas y brazos, es carnívoro y es inteligente. Ok, ahí me quedó duda nada más lo de mamífero. Pero bueno. Pero sí que era un animal, ¿no? A ver, creo que no lo vi bien. Vamos acá. También es una persona, que tiene piernas y brazos, es carnívoro Ok, y es inteligente. ya lo entiendo. Se me movió, no lo puedo pulsar. Ok, muy bien, chicos. Entonces, vemos por ahí también ya ya sin tanto texto, podemos ver lo que pueden ser las redes semánticas. Ok, déjame regreso por acá. Todavía nos falta bastantito, ¿eh? Ok, ahora sí, aquí empieza lo bueno, ¿eh? Esta sí está un poco complicada. De hecho, yo tardé un ratito en recordar todo esto. Pero dicen, razonamiento, bueno, no es cierto, no es esto, más adelante. Ok, X. Razonamiento monótono. El razonamiento monótono es el que utiliza contradicciones para procesar. Elimina un hecho o un factor de conocimiento obteniendo la contradicción hasta que llega a una conclusión final. Ejemplo, cuando se ve una persona tirando basura en la calle y pensamos en lo mal que se ve, la criticamos, pero cuando realizamos el mismo acto sin pensar, caemos en una contradicción y concluimos que somos igual a la persona que estaba tirando basura en la calle. El razonamiento monótono es parte de la lógica clásica y abarca temas de la misma, los cuales son la lógica proposicional, deducción lógica y lógica de primer orden, y son las que vamos a ver. Lógica proposicional. La lógica proposicional es un sistema formal diseñado para analizar ciertos tipos de argumentos. En la lógica proposicional, las fórmulas representan proposiciones y las constantes lógicas son operaciones sobre las fórmulas que producen otras fórmulas de mayor complejidad. Como otros sistemas lógicos, la lógica proposicional intenta esclarecer nuestra comprensión de la noción de consecuencia lógica para el rango de argumentos que analiza. Luego tenemos la deducción lógica. Ok. Permítanme. Ok. La deducción lógica consiste en que a partir de unas premisas representadas con símbolos y a través de unas reglas obtenemos una conclusión o deducimos la conclusión. Por lo general, en lógica se considera siempre un conjunto o una conjunción de proposiciones, es decir, P igual a C, C2 hasta Cn, que constituirían lo que se denomina una teoría, una base de conocimientos o un programa lógico.
El objetivo es establecer que una cierta proposición T es una consecuencia lógica o es deducible de un teorema de P, lo cual denotaremos por lo siguiente, la siguiente fórmula, que se lee T es una consecuencia lógica de C1, C2 hasta Cn. Ok. Siguiente, lógica de primer orden. La lógica de primer orden, también llamada lógica de predicados o cálculo de predicados, es un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. La lógica de primer orden tiene el poder expresivo suficiente para definir a prácticamente todas las matemáticas. Una lógica de primer orden, o por sus iniciales LPO, consta de un lenguaje L y un concepto de interferencia C, con la siguiente caracterización. El lenguaje L se describe en sus dos dimensiones fundamentales, la sintaxis y la semántica. Sintácticamente, L consta de un alfabeto y de dos clases de expresiones bien definidas a partir de los símbolos de este alfabeto, términos y fórmulas. ¿Okay? Lógica de predicados, sintaxis, semántica, validez e inferencia. Ahora, lógica. Resumiendo, diremos que una lógica consta de lo siguiente: un sistema formal para describir lo que está sucediendo en un momento determinado y que consta de la sintaxis del lenguaje, que explica cómo construir oraciones; la semántica del lenguaje, que especifica las restricciones sistemáticas sobre cómo se relacionan las oraciones con aquello que está sucediendo. Ahora, en la teoría de demostración, un conjunto de reglas para deducir las implicaciones de un conjunto de oraciones. Nos concentraremos en dos tipos de lógica: la propositiva o lógica booleana y la lógica de primer orden, más exactamente el cálculo de predicados de primer orden con igualdad. En la lógica propositiva, los símbolos representan proposiciones completas, hechos. Los símbolos de proposiciones pueden combinarse usando los conectivos booleanos para generar oraciones de significado más complejo. Una lógica como esta poco se preocupa por la manera de representar las cosas, por ello no es sorprendente que no ofrezca mucho como lenguaje de representación. La lógica de primer orden, también conocida como cálculo de predicados de primer orden, se preocupa más por la representación de los mundos en términos de objetos y predicados sobre objetos, es decir, propiedades de los objetos o relaciones entre los objetos, así como del uso de conectivos y cuantificadores, mediante los cuales se pueden escribir oraciones sobre todo lo que pasa en el universo a un mismo tiempo. Entonces, la lógica propositiva permite ilustrar muchos de los conceptos de la lógica, así como también la lógica de primer orden. Se explicará su sintaxis, semántica y respectivos procedimientos de inferencia. La sintaxis de la lógica propositiva es sencilla. Los símbolos utilizados en la lógica propositiva son las constantes lógicas verdadero y falso, símbolos de proposiciones tales como P y Q, los conectivos lógicos, no recuerdo cómo se llaman, pero hacia arriba, hacia abajo, menos, menor que, igual que, mayor que, o igual mayor que, y paréntesis. Todas las oraciones se forman combinando los signos anteriores mediante las siguientes reglas. Las constantes lógicas verdadero y falso constituyen oraciones en sí mismo. Encerrada entre paréntesis una oración produce también una oración. Sintaxis. Una oración se forma combinando oraciones más sencillas con uno de los 5 conectores lógicos. Se le denomina o Y, se le denomina conjunción o conjunción lógica. V se le denomina disyunción. ¿Okay? O la O, que eso lo conocemos ya por los AND y OR, ¿sí recuerdan? En álgebra booleana. O vendría siendo una implicación o condicional, o y la flechita hacia ambos lados sería un equivalente. La oración es una equivalencia, también conocida como bicondicional. Y el not, la negación, se le conoce pues como negación.
En la gramática se representan oraciones atómicas que en la lógica propositiva se representan mediante un solo signo, por ejemplo, P. Y las oraciones complejas que constan de conectores o paréntesis, por ejemplo, PQ. También se utiliza en término literal que representa oraciones atómicas o una oración atómica negada. Vamos a cambiar, chicos, y ya vamos por lo último, ¿sale? Les mando ahorita la otra invitación.